Estimados estudiantes, vamos a revisar la introducción al marketing, el macro y micro entorno del mercado y el marketing global. Empezamos por qué es el mercado global del marketing. El marketing global hace referencia a la intención que tiene una marca de expandir su presencia a varios países, teniendo en cuenta todas las diferencias y similitudes que existen entre ellos. Es decir, es la intención de la marca de ser conocida y reconocida a escala global. El marketing global requiere de la investigación para considerar la necesidad poblacional. Intentaremos comprender el macro y microentorno del mercado global del marketing con el análisis de un ejemplo práctico. Previo a desarrollar el análisis situacional y de contexto de los factores externos con el acrónimo PESTEL, que se refiere a los factores político, económico, social, tecnológico, ecológico, ambiental y legal. Primero revisaremos su conceptualización y conceptos generales previos que vamos a requerir para una comprensión efectiva, para posteriormente conocer la conceptualización de factores externos e internos, también con el acrónimo FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero previo a entrar en esta conceptualización, iniciaremos primero por comprender conceptos de plan y planificación. Plan es la toma anticipada de decisiones destinada a reducir la incertidumbre y las sorpresas y a guiar la acción hacia una situación deseada, mediante una instrumentación reflexiva de medios. Veamos y revisemos otro concepto de plan. Plan es el parámetro técnico-político en el que se enmarcan los programas y proyectos, es decir, se convierte en el marco de referencia direccional de la entidad o dependencia. Si bien el plan agrupa programas y proyectos, su formulación se deriva de propósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas y proyectos. Este es un concepto que nos da la UNAM en el 2008. El concepto anterior fue de Osorio. Vamos a ver con otro concepto. El plan como gestión materializada es un documento con el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos determinados. Es un documento donde se indican las alternativas de solución a determinados problemas de la sociedad, de las instituciones, de las empresas, negocios o emprendimientos. Y la forma de llevarlo a cabo es determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas. El contenido básico de un plan es justificación del plan, visión, diagnóstico, objetivos, estrategias, políticas, programas y proyectos. Este es el concepto que nos da Miguel dentro de lo que es la Biblioteca de Economía y Enciclopedia Multimedia Interactiva de Economía en el año 2006. Con los tres conceptos anteriormente leídos, tratamos de estructurar un concepto propio y lo mismo deben hacer los estudiantes. También tratar de, sobre la base de estos conceptos ya tomados de bibliografía, nosotros también de tratar de conceptualizar nuestro entendimiento propio. De los conceptos anteriormente citados, podemos resumir que el plan es un conjunto de orientaciones técnicas y políticas que orientan las acciones anticipadas escritas en este documento, fruto de un diagnóstico. A la definición prospectiva de objetivos y estrategias
que al llevarlas a cabo determinan actividades prioritarias a las cuales se les debe asignar responsables, tiempos y recursos. Entonces ahora vemos que es sumamente importante, previo a la planificación, qué es lo que necesitamos, el diagnóstico. Es por eso que revisamos estos conceptos de plan y planificación antes de entrar en la materia del análisis PESTAL y análisis FOD, porque estas herramientas de análisis nos sirven para lo que acabamos de ver, para realizar primero un diagnóstico. Y sobre la base de un diagnóstico, recién iniciará la planificación. Entonces, iniciaremos con el análisis PESTEL. Ahora sabemos que es una herramienta de diagnóstico para el análisis del macroentorno del mercado, antes de desarrollar un plan estratégico. El análisis de los factores externos a la institución o empresa o pymes permitirá conocer los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológico-ambientales, legales, entre otros, que determinarán las intervenciones, las grandes acciones en el macroentorno que deberá realizar nuestra institución, nuestra empresa, nuestra pymes. E iniciamos. ¿A qué se refiere con el análisis del entorno político? Contextualiza el entorno político en el que la institución, empresa o pymes desarrolla sus acciones, y este análisis es fundamental, ya que la situación política y jurídica permite dar continuidad a las intervenciones e incide en el desarrollo nacional. Asimismo, influye en la consolidación de las capacidades. Vamos a revisar a qué se refiere el factor económico. Caracteriza el entorno económico que le rodea y la situación de la institución, la disponibilidad de recursos para desarrollar las acciones, programas y proyectos que le permitan cumplir lo establecido en sus políticas. Entonces ahora sabemos que todos los recursos, las acciones, los programas y proyectos tienen que ser canalizados en función del cumplimiento de las políticas institucionales, políticas de la empresa o las políticas establecidas dentro de una pymes. Continuamos con el factor social y sociocultural. Revisemos el social. Incluye el análisis de la población tomando en cuenta la diversidad de género, diversidad etaria y étnico-cultural, entre otras, a la que la institución encamina todas sus acciones. Veamos el ámbito sociocultural. Considerando que la Constitución establece que el Estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural con identidades diversas, las instituciones, empresas o pymes deben incluir un análisis minucioso de los factores culturales y del ámbito de acción de la misma, que le permitan reducir las brechas existentes de género, generacionales, étnico-culturales, sociales y económicas, de tal forma que se deberá orientar la gestión hacia el fortalecimiento de la interculturalidad. Revisemos el factor tecnológico. El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones abre un abanico de oportunidades que las instituciones, empresas y pymes deben identificar para aprovecharlas e incorporarlas en la gestión como medio para una administración más eficiente que ofrezca productos y servicios de calidad para la sociedad. Revisemos la conceptualización del factor ecológico ambiental. En este aspecto,
Se debe considerar el cambio climático, implementar y mantener una cultura de reciclaje, políticas medioambientales, riesgos naturales, reducción de emisiones de dióxido de carbono, en fin, generar una cultura para utilizar vehículos ecológicos, entre otras consideraciones para el cuidado medioambiental. Cualquiera sea nuestra empresa, nuestra institución, o si estamos desarrollando estas herramientas dentro de una pymes, nosotros necesitamos canalizar acciones que nos permitan el cuidado del medio ambiente. Vamos a revisar el factor legal. ¿Cuál es la conceptualización dentro de nuestro estudio? En este aspecto se debe considerar derechos de autor, propiedad intelectual, licencias, certificaciones, reglas sanitarias, seguridad laboral, salarios, franquicias, en fin, toda la parte legal que se requiere. Una vez revisada la conceptualización del plan de los factores Estel, estamos en condiciones de analizar el estado actual de una entidad y del sector al que pertenece, su realidad, su disponibilidad de información. También es recomendable desarrollar el análisis situacional y de contexto en la institución, considerando todos estos aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológico-ambientales, legales, lo cual servirá como insumo de entrada para dar el siguiente paso, el análisis de los factores internos y externos de la empresa. ¿Con qué herramienta? Con la herramienta FODA. El análisis FODA determina el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, donde las fortalezas y las oportunidades son positivas y las debilidades y amenazas son negativas. Las fortalezas y debilidades debemos saber que pertenecen al ámbito interno de análisis en la empresa o institución, y las oportunidades y amenazas están relacionadas con el análisis del ámbito externo visto desde la institución. Este análisis FODA también se refiere a la exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos, que tienen efectos sobre la institución, empresa o pymes, lo que permitirá elaborar un estudio estratégico en el que se identifiquen estas fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Ahora entremos en contexto para revisar la conceptualización de fortaleza. Son características positivas internas que deben potenciarse para lograr una gestión eficiente e impactos positivos. Las oportunidades son características positivas externas, eh, son factores del medio que deben aprovecharse para el beneficio de la institución. Las debilidades son deficiencias internas de la institución en las que se debe trabajar para cambiarlas o eliminarlas. Las amenazas son situaciones negativas externas que inciden en el accionar de la empresa. Si bien no pueden cambiarse, deben tomarse en cuenta para minimizar su impacto. Vamos a revisar también qué son los elementos orientadores de la institución o de una empresa. Y vamos a ver que estos nos permiten, ¿qué nos permiten determinar? Eh, Estos nos permiten definir hacia dónde queremos ir y hacen posible así direccionar todas las acciones y procesos hacia el logro de los grandes objetivos y políticas institucionales. Y son elementos orientadores de la institución o de las empresas
La visión, la misión y los valores institucionales. Vamos a revisar cuál es la conceptualización de la visión. Y vemos que es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización y es una declaración general que describe la situación a la que la institución desea llegar dentro de los próximos años. Entonces, es una ilusión, una esperanza hacia dónde queremos llegar. La construcción de la visión se nutre de los distintos puntos de vista de los servidores y determina cómo debe ser esta institución y debe cumplir con requerimientos legales. Y el momento de redactar una visión, citamos que debe cumplir con las siguientes características: ser positiva y alentadora, comunicar con entusiasmo, apelar a valores e intereses comunes, proyectar sueños de un futuro mejor. Y para su elaboración se deben responder a las siguientes preguntas básicas. ¿Qué objetivos y políticas se desea y se debe implementar como institución, empresa o pymes? Eh, lo que irá contenido dentro del plan estratégico, y aquí pongamos muchísima atención, fruto del diagnóstico al haber empleado el análisis del acrónimo PESTEL y el análisis PODA. Ahí nosotros obtenemos un diagnóstico. Ahí nosotros, eh, con el análisis PESTEL, empezamos a tener esa claridad de cómo está nuestra empresa, nuestra institución en relación a todos los factores externos, en relación al país, en relación al mundo. Y con ese insumo de entrada ya lo revisamos, hacemos el FODA y ahí tenemos la oportunidad de hacer el análisis del macro y del microentorno, donde con estas unidades, debilidades, amenazas, podemos empezar a definir con cierta combinación eh, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Empezamos a combinarles y empezamos a determinar estrategias. Entonces, estas herramientas sumamente importantes en marketing, lo que me va a permitir es tener muchísima más claridad para el desarrollo de las estrategias que yo quiero determinar dentro del ámbito del marketing. ¿Cómo debo fortalecer mis estrategias en función de los resultados que obtuve al emplear estas herramientas en el análisis de los macro y microentornos de la institución?